Por favor, démosle la bienvenida a Gustavo Gómez, director general para Nickel Latinoamérica, y a Jennifer Figueroa, directora comercial para Nickel Latinoamérica. Muy buenos días, queridos amigos, comunidad Nickel. Estamos muy contentos de ya estar 3 días, nuestro último día con ustedes en Expo Conciencia. Hola Jennifer, ¿cómo estás por allá en México? Cuéntame. Hola Gustavo, súper contenta dándole la bienvenida en nuestro tercer día de Expo Conciencia a todos nuestros amigos. Nuevamente repetimos los países de donde nos acompañan: México, Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile, Perú, Guatemala, El Salvador. Sean bienvenidos al tercer día de Expo Conciencia. ¿Tú cómo ves el ánimo, Gustavo? Oh, excelente, pues ayer terminamos un día maravilloso con muchos lanzamientos de productos, vi que la gente está muy contenta, pero bueno, yo quiero hoy darles un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Recuerden que el reto más grande que nosotros tenemos para mantener una salud y vivir en prevención es mantener nuestro cuerpo en balance y en equilibrio. El primer día estuvimos trabajando que ese es un concepto integral, tiene que ver con las 5 fuentes vitales de energía que desarrollamos en Nickel, pero también tiene que ver mucho con nuestra mente, con nuestro espíritu, cómo asumimos las cosas día a día, por supuesto disminuir el estrés, y todo esto se complementa para que nuestro cuerpo siempre esté en balance y en equilibrio. El primer día nos enfocamos mucho en nuestros sistemas de agua y tuvimos una charla espectacular donde nos enseña a empezar a desarrollar hábitos saludables para nosotros, para nuestras familias, y el mejor hábito para comenzar con una salud y prevención es empezar a tomar agua. No existe otro líquido que nos permita generar un ambiente para que nuestras células se autorregulen. También el segundo día estuvimos mirando conceptos que a veces de pronto no los vemos. Todo ese impacto del medio ambiente que es invisible para nosotros. Y estuvimos viendo temas de todo lo que es la contaminación electromagnética, cómo la tecnología y todo lo que está inspirado en las fuentes vitales de energía, como es la energía solar, hablamos de los infrarrojos lejanos, de los iones negativos, el magnetismo, cómo ayuda a contrarrestar esto. Estuvimos reforzando también mucho el tema de la importancia del sueño, cómo generar hábitos y lo que llamamos la higiene del sueño para eliminar todas las toxinas de nuestro cuerpo. Bueno, hoy vamos a continuar con un concepto maravilloso. Jennifer, cuéntanos qué vamos a ver hoy, qué tenemos preparado para todas las personas. Pues mira, primero que nada, Gustavo, creo que se nos ha olvidado comentar estos días también que Chile está festejando su primer aniversario, por lo cual de verdad les mandamos un abrazo muy grande a nuestros hermanos chilenos por este primer aniversario de Nickel en Chile. Y bueno, hoy de verdad el programa también está espectacular. Yo espero que ya estés adquiriendo tus productos de lanzamiento. Como te conté ayer, están increíbles. Yo ya traigo mi Ikigai. La traigo desde ayer, de verdad es un producto muy, muy bonito y sobre todo por todo el contexto que tiene. Y para hoy, bueno, continuamos, te cuento, vamos a comenzar ahorita con el sistema del aire, que es otra de las fuentes de energía que tenemos que repasar, y tenemos 3 expertos. Tenemos a Sofanor Alarcón, tenemos a Esteban Jaramillo y tenemos al doctor Nelson Murillo. Después de eso, les tenemos una sorpresa súper especial, estén bien pendientes, para después ir con el máster Carlos Muñoz, que nos va a hablar de emprendimiento.
Cerramos con un panel de especialistas, de influencers de Nikken, que les va a dar muchos tips acerca de qué es nuestra comunidad, para después traer también a nuestra superstar Maribel Padilla platicándoles de cómo ella ha hecho crecer su comunidad. Tenemos un reconocimiento mega especial a las personas que más impacto han tenido promoviendo nuestros sistemas de agua. Para ellos hay un reconocimiento especial. Sé que va a ser un día lleno también de muchas sorpresas, de mucho aprendizaje, y sé que lo vas a disfrutar al máximo. Así que, Gustavo, sin más preámbulo y si me ayudas, nos vamos. Comenzamos con el programa. Disfrútenlo. ¿Cierto? Toda esa radiación de fondo es de altísima potencia y cuando choca con la primera capa de la atmósfera, entonces lo que hace es y es un honor y me encanta que podamos presentar los productos que hemos desarrollado con tecnología inspirada en la naturaleza y con un concepto muy, pero muy interesante. Son productos con tecnología y amigables con el medio ambiente, que canalizan nuestra energía y nos dan relajación. Como para no derribarlas, para no romperlas, y eso es lo que tenemos que ir creando con nuestro estilo de vida. Pequeñas cadenas de hábitos que no suenen demasiado difíciles, pero que al irlos acumulando fortalezcan nuestra salud. It's a solar energy from the sun. It's a type of nutrition for our cells. It's not an optional energy for us. We need this energy to exist. Without this energy, que podemos estar expuestos a muchísimos virus y bacterias y el cuerpo sabe cómo recibirlos o rechazarlos, expulsarlos. El cuerpo es maravilloso. El chiste es que nosotros no le estorbemos. Y esto va a tener a partir del día de hoy y hasta final de mes, hasta cierre de mes, un 15% de descuento. Hoy también tenemos grandes sorpresas, entonces Jennifer, pues comencemos. Comenzamos, disfruta el día. Médico internista con especialidades en cardiología clínica y cardiopatías familiares, magíster en insuficiencia cardíaca, diplomado en epidemiología e investigación clínica, lípidos, diabetes y metabolismo, preceptorship en insuficiencia cardíaca y enfermedad de Fabry, investigador principal y coinvestigador en diversos proyectos de investigación en salud. Démosle la bienvenida al doctor Nelson Murillo. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta conferencia del día de hoy acerca del impacto de la polución en el sistema cardiovascular. Mi nombre es Nelson Murillo, los voy a acompañar durante esos próximos minutos a hablar de este tema tan interesante y agradecer a Nikken por la invitación. Vamos a hablar acerca de la definición del problema, del impacto del problema y cómo evitarlo. Siguiente. Entonces, en principio, la contaminación ambiental es la mayor causa de muerte irreversible de forma prematura o la muerte prematura en el mundo actual. Tenemos un contexto y un término que se llama el esposoma, el cual es definido como la totalidad de todas las influencias de la contaminación en la salud humana, incluyendo todo lo que corresponde a las previsiones a largo plazo de la vida. Siguiente. Cuando se consideran estos efectos sobre la salud, la contaminación atmosférica deja una huella irreversible, probablemente atribuible a una naturaleza perniciosa, progresiva y prolongada en el tiempo, y está muy relacionada con la contaminación atmosférica que generamos. Siguiente.
En ese contexto, desde el punto de vista epidemiológico, hay cálculos recientes de unos estudios que llaman el Global Borne Disease, donde se estima que la exposición a las partículas de material particulado por debajo de 2.5 de forma ambiental tiene un impacto importante en mortalidad. Cerca de 4 millones de muertes en el mundo y 100.3 millones de años de vida ajustados por discapacidad. Eso quiere decir que la capacidad laboral que pierde la gente por enfermedades asociadas a esto es bastante alta. En el 2015, y representa el 7.6% de la mortalidad total y el 4.2% de los daños mundiales, es decir, que tiene un impacto importante desde el punto de vista epidemiológico, digamos. Adicionalmente, vemos en este gráfico que la exposición al aire, básicamente el aire contaminado de los hogares, estaba relacionado a 2.6 millones de muertes en todo el mundo solo en el 2016, y de una disposición y una dispersión de acuerdo al área geográfica en la cual tú vivas. Dependiendo del área geográfica siguiente, es muy importante determinar si el área donde yo vivo es muy contaminado o no, y eso tiene impacto definitivamente en la mortalidad cardiovascular. Sigamos. Entonces, adicionalmente, en otros estudios se habla de que 9 millones de muertes son directamente atribuibles a la contaminación ambiental y hay 4.2 millones de mortalidad ambiental atmosférica y 2.9 millones dependiendo de la contaminación dentro de tu casa. Es decir, qué tan contaminado está el lugar donde tú vives y qué tan relacionado está esto con la mortalidad asociada a patología cardiovascular propiamente dicha. Sigamos. Vemos también que, como decimos, depende de esto, de la exposición prolongada y subsecuente en el transcurso de la vida. No es lo mismo exponerse una semana, 2 semanas, un día, 2 días, que exponerse constantemente en el transcurso de la vida a una noxa externa que lleva o enfermedad cardiovascular o enfermedad respiratoria. Hay un modelo nuevo que llama el GMM, que es un modelo de mortalidad mundial por exposición, y tiene muchas cohortes de estudios donde se ha proporcionado que probablemente el más implicado son las partículas finas PM2.5. Y si ustedes miran muchos de los dispositivos que utilizamos, dicen o absorben o no absorben partículas 2.5 o evitan que absorbamos los partículas 2.5. Sigamos. ¿Eso por qué es importante? Si ustedes miran esta data, los contaminantes del aire en América Latina, y vemos que hay algunos países que tienen una cantidad importantísima de partículas de partículas 2.5 por millón, y vemos que hay países de Latinoamérica, por ejemplo, Perú, Chile, México, Brasil y Colombia, donde hay un incremento importante de material particulado en el aire, y esto afecta considerablemente la vida de las personas que viven en estas ciudades. Por ejemplo, en Perú tenemos 28 partes por millón de partículas 2.5, y en ciudades como Santiago y Lima tenemos entre 29.4 y 28 partes por millón de material particulado PM2.5. Quiere decir que hay una gran cantidad de contaminantes en la atmósfera. Pero si vemos también el punto de vista de los principales emisores de partículas de CO2 en el ambiente, vemos que países como China, Estados Unidos, India y Latinoamérica, Brasil y probablemente México tienen una cantidad de material particulado o emisiones de CO2 también que son muy importantes en la génesis de patología cardiovascular y en la contaminación de las poblaciones. Sigamos. Entonces, también vemos que no solo la polución de material particulado, la temperatura, la exposición al ruido, el estrés mental, psicosocial, todos los factores socioeconómicos de las personas, lo que hablábamos ahí de los campos electromagnéticos, el riesgo ocupacional, los ruidos, el entorno de construcción, materiales agrícolas y obviamente el cambio climático y el ecosistema artificial tiene un papel muy importante en el mecanismo de polución, es decir, todo lo externo que afecta a nuestro entorno. Y aquí hay un concepto muy interesante que es la epigenética, que vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con que ¿cuál es mi carga genética? Es decir, ¿cuál es mi carga de enfermedad? ¿Cuál es mi carga? ¿Con qué vengo cargado yo desde el punto de vista genético para el desarrollo de patologías estructurales, patologías cardiovasculares? Pero si me expongo crónicamente o me expongo muy tempranamente a factores externos, desarrollo enfermedades más tempranamente en la vida que afectan y producen más morbilidad y mortalidad. Sigamos. Entonces, si bien es cierto que dice la evidencia, ya hay evidencia muy clara que dice que hay algunas partículas, o básicamente las P25, que se derivan principalmente de la combustión de combustibles fósiles, de la generación de energía o procesos industriales. Todos los combustibles fósiles que se derivan a través del petróleo y todos esos mecanismos son generadores de partículas P25. Pero hay otra cantidad de partículas o aerosoles orgánicos, volátiles, sulfatos, nitratos,
cadmio, plomo que está en el ambiente. Y desde el punto de vista de los estudios clínicos, hay evidencia ya claramente bien reconocida. Si vemos este gráfico, esta pirámide dice que en la zona 1 hay una bien reconocida causa de mortalidad, o sea, ahí influye sobre todas las causas de mortalidad. En la zona 2 hay una evidencia emergente, es decir, hay estudios clínicos que soportan y que dicen que tenemos más mortalidad relacionada a A o B. Por ejemplo, hay relación con hipertensión, con diabetes, con infarto de miocardio, falla cardíaca y enfermedad cerebrovascular. Y hay otras que todavía no hay mucha evidencia, pero parece ser que tienen algún tipo de correlación, que son las trombosis cerebrales y las arritmias, donde tenemos una correlación también de todo el material particulado con este siguiente. Vemos en este gráfico, siguiente por favor, vemos en este gráfico que la fracción de partícula probablemente más importante o que más genera mecanismos de enfermedad, vemos que hay una gran cantidad de partículas que son de menor a 10 milímetros, pero actualmente las partículas finas menor a 2.5 milímetros y las ultrafinas entre 0.1 y 2.5 son partículas que están en el ambiente y que pueden generar morbilidad y mortalidad. Están dióxido de sulfuro, dióxido de nitrógeno, o gas ozono, carbono, plomo dentro del ambiente, que son partículas que tienen un tamaño específico, que muchas veces lo que está haciendo la gente es absorbiéndolas y tomándolas para su cuerpo. Siguiente. Entonces vemos que el material particular ambiente es disímil. Hay aerosoles primarios, donde están metales y elementos del ambiente, hierro, cromo, sodio, potasio, sulfuro, óxido nitroso, de nitratos, emisión de nitrogenados, y de amonio en el ambiente. Entonces, todo ese material particulado tiene un impacto importante en morbilidad y mortalidad. Sigamos, por favor. Entonces, ¿qué sucede en el cuerpo de nosotros? Entonces, vemos que hay un mecanismo de exposición que viene a partir del ambiente, donde están probablemente la polución del aire, plomo, arsénico y cadmio como elementos importantes y desencadenantes de factores metabólicos, y ellos producen un mecanismo muy interesante, producen varios mecanismos, pero probablemente el principal mecanismo por el cual nosotros nos afectamos se llama el estrés oxidativo, es decir, mis células se oxidan, se estresan, y al estresarse mis células se mueren más fácil, y al morirse más fácil, pues tengo más enfermedad. Hay disfunción endotelial, y la disfunción endotelial está relacionada claramente, para nosotros como médicos y como cardiólogos, con enfermedad ateromatosa temprana y la generación de placas ateromatosas que generan morbilidad y mortalidad por infarto de miocardio. E inflamación crónica. El ejemplo es muy sencillo. La inflamación crónica tiene que ver con que haga de cuenta que usted tiene una estufa en bajo, de una inflamación crónica persistente, y hay un mecanismo que está ahí viviendo con usted toda la vida. Lo inflama crónicamente, entonces vienen enfermedades autoinmunes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedades reumatológicas, fibromialgia, dolores crónicos, que a veces no sabemos ni qué son y que están relacionados con el consumo y estas cosas. O simplemente por la presencia de fenómenos protrombóticos que aumentan la presencia de infarto en el paciente. ¿Qué desenlaces o qué desenlaces cardiovasculares importantes vemos en los pacientes? Entonces vemos que hay enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular claramente, falla cardíaca y mortalidad cardíaca. Eso es lo que vemos nosotros como médicos y como cardiólogos en los pacientes. Siguiente, por favor. En los pacientes crónicamente, porque el momento y la escala de estos valores, de esos efectos, varían y dependen de todas las características contaminantes. Y en este fenómeno se llama una constante de tiempo. En la constante de tiempo, la duración de la exposición, como les decía, puede ser de un día o puede ser de años enteros exponiéndose a un mecanismo, a una anoxia externa. Y esos diferentes puntos pues, pueden converger en todas estas vías metabólicas que conducen al desarrollo de factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, enfermedad de las arterias, falla cardíaca o arritmias o ACV. Siguiente. Entonces vemos en este gráfico que el primer efecto de estrés oxidativo se genera una exposición, una estimulación de arco neural, que es un fenómeno neurológico, y se produce una translocación directa o un intermediario biológico en nuestro cuerpo. Un balance autonómico en el paciente, disfunción del endotelio vascular, que es la capa interna de las arterias, donde se generan toda una cantidad de mecanismos inflamatorios crónicos que llevan o a inflamación sistémica o a vías protrombóticas que nos infartan. Siguiente, por favor. Entonces vemos que vemos en este gráfico que el aumento de estas sustancias produce la generación de radicales libres de oxígeno que hacen que nos expongamos a esas partículas y generen la presencia de infarto de miocardio. En la exposición y contaminación se ha hipotetizado que la aterosclerosis y eventos recurrentes dependen de la exposición a largo plazo y a eventos recurrentes en los pacientes. Es decir, si yo estoy crónicamente expuesto y no mejoro la exposición, me va a ir peor. Y eso ya está estudiado. Entonces, hay claridad en algunos estudios. Por ejemplo, hay un estudio canadiense que refiero aquí, donde se evaluó la muerte por cardiopatía isquémica. A pesar de tener bajas cargas de material particulado, la exposición crónica de material particulado hizo que los pacientes se infartaran más frecuentemente que otros. Es decir,
Así no sea muy grande, pero si la exposición es crónica, puede aumentar ese riesgo en los pacientes. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, en revisiones sistemáticas y en estudios de exposición se habla también de que el mecanismo a corto plazo muestra que las partículas PM25, 2.5, tanto con dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre y monóxido de carbono, se relacionan más a la mortalidad por infarto. Es decir, hay claridad en esto. Siguiente. Hay cambios epigenómicos, entonces vemos que la epigenética se cambia en los pacientes, es decir, se afecta más el ser humano desde el punto de vista genético. Siguiente. Pero ¿cómo podemos hacer para evitar y mitigar la polución? Entonces, hay muchas estrategias para mitigar la contaminación atmosférica en nuestros pacientes. Y se ha demostrado que intervenciones, por lo menos parciales y eficaces, pueden reducir la exposición a las PM2.5 y mejorar biomarcadores en salud cardiometabólica. Y esto es muy importante. Siguiente. Los investigadores y toda la gente que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud y con todos esos mecanismos de exposición a contaminantes han expuesto en algunos documentos que cambiar a combustibles limpios, reformas en el mecanismo de transporte, mecanismos de transporte más amigables, carros eléctricos, la bicicleta, permiten disminuir las emisiones atmosféricas y nos permitirán disminuir la exposición a contaminantes fósiles como los derivados del diésel y todos esos mecanismos. Entonces también se ha planteado desde el punto de vista de la OMS reformas urbanas o al tráfico urbano, es decir, más metro, menos buses contaminantes, modificar los cambios o la prioridad de cambio climático, entonces toda una intervención en cambio climático, publicidad de cambio climático y las campañas de no tabaco y gases, que realmente en algunos países han tenido un impacto muy importante en el mecanismo de disminución de la exposición local. Siguiente. Entonces tenemos que control de tráfico y emisión de gases, un control de política y estatales de los gases y campañas de lobby en las industrias, porque probablemente los que más contaminan son las industrias. Entonces hay que decir a las industrias, contamine menos, sea más amigable con el ambiente y tenga energías alternativas que le permitan contaminar menos el ambiente. Siguiente. Entonces, hay intervenciones individuales que podemos hacer con la gente. Entonces, va desde máscaras faciales y purificadores de aire en casa, que es un mecanismo muy importante porque nos permite absorber partículas o evitar que material particulado hasta de 2.5 sea absorbido por nosotros. Eso va a permitir una reducción del tráfico de polvo y reducción del tráfico de esporas ambientalmente, que genera más enfermedad pulmonar en los pacientes, más inflamación crónica. Y un mecanismo interesante es que hay que reducir el tránsito de material particulado dentro de la casa o con aires acondicionados o dispositivos móviles dentro de la casa que nos permitan tener un ambiente más adecuado. Definitivamente el cambio de estilo de vida tiene que ver con el ejercicio, una dieta saludable, más agua, nos permitirá en este contexto, de hecho una revisión reciente de la American College of Cardiology, donde se habla de los mecanismos de filtros en casa, evitar el ambiente con mayor polución, más ejercicio, suplementos dietarios adecuados para los pacientes, mantener casi que decir las puertas cerradas de tu casa y que el ambiente de la casa sea menos expuesto y las máscaras personales. Siguiente. Entonces es prometedor y relativamente barato el uso de los purificadores de aire portátiles en nuestras casas. Es prometedor para nosotros que tengamos mecanismos internos que nos permitan disminuir la exposición crónica para nuestros pacientes, para nosotros mismos y nos permitan disminuir la exposición en el tiempo. Y eso, como les decía previamente, es una constante de tiempo. Entre más expuesto esté, más enfermo voy a estar. Todo ese mecanismo neuropsicológico y neurohormonal y neurometabólico que se produce con el estrés oxidativo era una cascada de eventos que finalmente van a producir estresar las células, más estrés oxidativo, más mortalidad, más muerte celular programada en el paciente, incrementa un mecanismo que se llama la apoptosis, que es la forma como se muere la célula. Es decir, mis células se van a morir más tempranamente que otras y eso va a generar enfermedad. Y parte de nuestro ejercicio es decirle a la gente, hombre, tenga una vida más saludable, permita que su ambiente esté más controlado, permita que su ambiente tenga un mejor condicionamiento y permítale a su cuerpo estar menos oxidado. Así vivirá más y tendrá una cosa que llama un envejecimiento exitoso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a envejecer con calidad de vida. Voy a tener un mecanismo de envejecimiento mejor, con menos exposición a hipertensión, a falla cardíaca, enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. Finalmente, los filtros de aire pueden reducir niveles de los PM2.5 en los interiores de nuestras casas hasta un 50%. Y se ha demostrado en estudios clínicos ya determinados que mejora una lista creciente de puntos subrogados, es decir, son puntos alternos
que no son mortalidad como tal, pero que son puntos alternos desde el punto de vista clínico dentro de lo que son disminución de las cifras de presión arterial, disminución de la sensibilidad a la insulina en nuestro cuerpo, marcadores inflamatorios, hormonas de estrés y perfil metabólico en el paciente o metabólicos. ¿Quiere decir esto qué? Que si yo tengo un ambiente más controlado, voy a disminuir puntos que son subrogados, pero que se traducen en puntos duros. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo menos mortalidad y tengo menos mortalidad cardiovascular relacionada a tener un ambiente más controlado. En principio, siguiente, ¿qué es lo que queremos nosotros? Siguiente, que nuestro ambiente, cuando nosotros nos hagamos nuestro análisis, decirlo de alguna manera, nuestras arterias estén más sanas. Y hay mecanismos, nosotros hacemos impedanciometría arterial, le hacemos a los pacientes mediciones de factores metabólicos en el cuerpo, hormonas que tienen que ver con inflamación, PCR ultrasensible, y quiere decir esto que si yo estoy menos inflamado, estos marcadores crónicos van a estar menos elevados. Quiere decir eso que mi edad arterial y mi edad metabólica va a coincidir con mi edad física, y probablemente si yo tengo un impacto importante en estos mecanismos de control de la contaminación ambiental y menos polución dentro de mi ambiente, voy a tener una edad biológica menor que una edad arterial menor que la edad biológica expresada, es decir, me veo más joven de lo que estoy. Eso es lo que nos traduce esto y a mejorar todos los mecanismos que tienen que ver con polución, con ambiente y hacer que nuestro mecanismo extrínseco o mecanismo intrínseco de inflamación esté más controlado. Siguiente, por favor. Esas son mis redes sociales. Los invito a que nos sigan. Muchas gracias por la atención. Quedo atento a las preguntas si hay al final preguntas. Muchas gracias. Terapeuta de salud alternativa, certificado en método de respiración buteico, en técnicas de liberación emocional y en estudios avanzados de yoga en India. Estudioso del cuerpo y la mente humana. Se enfoca en ejercicio consciente y la liberación emocional a través de la respiración. Recibamos a Esteban Jaramillo. Hola a todos amigos de Niken, muchas gracias por esta invitación a ser parte una vez más de estas reuniones tan poderosas que nos traen tanto bienestar a toda nuestra vida. Entonces, un placer para mí estar aquí con ustedes de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Y siguiendo con el tema que estábamos trabajando, quiero darle las gracias de antemano al doctor Nelson Murillo, que nos hizo una exposición muy interesante de los factores externos que afectan nuestra respiración, que es básicamente la polución. Se dieron cuenta el impacto tan grande que tiene la polución en nuestro sistema respiratorio, en nuestro sistema como tal, no solo en el respiratorio, pero yo les estoy hablando del respiratorio precisamente, es porque toda esa polución de que el doctor nos habló es polución externa, está llegando a nosotros desde afuera. Y tenemos formas de solucionarlo, como afortunadamente filtros excelentes como los filtros que maneja Niken, las mascarillas, las alternativas que tenemos de mantener las casas aireadas. Todo eso son soluciones, pero son soluciones externas. Yo vengo hoy a proponerles una solución interna. Si nos estamos contaminando con la polución que está afuera, ¿qué podemos hacer para no contaminarnos tanto? Pues lo que yo les voy a enseñar, respirar un poquito menos. Partamos de la base de que el ser humano, de un sujeto sano, respira 6 litros de aire por minuto. Una persona que hiperventila o un asmático, un rinítico, un hipertenso, respira alrededor de 15 litros de aire por minuto. Es decir, presenta lo que se denomina hiperventilación crónica. ¿Qué es la hiperventilación crónica? Lo que les estoy diciendo, respirar volúmenes en reposo mayores a 25 litros por minuto. Entonces, una persona que está respirando 25 litros por minuto o 45 litros por minuto, imagínense la cantidad de material particulado, de cadmio, de plomo que ingresa en su sistema. Entonces, si nosotros aprendemos y entendemos que debemos respirar menos y no más,
vamos a empezar a impactar positivamente en ese sentido, porque en la medida en que nosotros respiremos más suave, en reposo y a toda hora, vamos a estar menos expuestos a los contaminantes. Acuérdense, el sujeto sano respira 6 litros por minuto. El hiperventilador crónico, que son muchos personajes, como les decía, hipertensos, hay 120 patologías asociadas a la disfunción respiratoria, a la hiperventilación. Ese personaje respira 3 veces más de la norma, o sea que está expuesto 3 veces a más contaminación. ¿Entendido? Entonces, esto es lo que les quería compartir hoy, que entendieran básicamente cómo la contaminación puede ser reducida si nosotros reducimos el volumen inspiratorio para lograr unos cambios muy positivos en nuestro cuerpo. Porque ¿qué nos está pasando hoy en día? La otra joya que les quiero entregar hoy básicamente es que ustedes entiendan cuál es la relación de la respiración con el estrés. Porque todo el mundo va por el mundo y creen que el estrés es algo psicológico, que nos estresamos es cuando no tenemos empleo o cuando estamos tristes, perdimos el trabajo, no hay plata, nos dejó la novia, cualquier cosa de esas, eso es lo que nos genera estrés y asumimos que eso es lo que es angustia y resulta que eso es el estrés psicológico, pero hay un estrés metabólico. ¿Y cuál es el estrés metabólico? El estrés de la forma como respiramos. Si nosotros respiramos tranquilamente, sosegadamente, calmadamente, respiramos menos aire por minuto. Como estamos respirando menos aire por minuto, nuestro sistema nervioso central asume que estamos en una situación de calma y genera la química para la calma. Pero si yo estoy respirando durísimo, a toda hora, en reposo y cuando duermo, este patrón ventilatorio profundo y voluminoso le está indicando a mi cuerpo constantemente que yo estoy en estado de estrés, que estoy en modo de pelea o huida, porque estoy respirando muy duro. Entonces yo estoy listo para la lucha. Entonces, si nosotros vivimos respirando de esa forma, a toda hora, 45, 25 litros por minuto, es el equivalente a decir que vivimos crónicamente estresados, porque el cerebro no distingue eso, él simplemente percibe un volumen inspiratorio de 40 litros y dice, este personaje está en modo activo. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando la persona está en modo activo? Genera cortisol. Los riñones, las suprarrenales, las glándulas suprarrenales empiezan a producir cortisol. ¿Y qué va pasando? Al producir tanto cortisol se fatigan las glándulas suprarrenales y se pierde la producción y la síntesis de ese poderoso cortisol. Y por eso el cuerpo empieza a inflamarse, porque de esa cronicidad, de ese estado crónico continuo en donde se ven las suprarrenales expuestas a estrés, se fatigan y perdemos la capacidad de sintetizar el cortisol. Y de esa forma, pues por eso se nos empieza a dar la inflamación y tenemos que recurrir a la cortisona externa, porque ya no la podemos sintetizar. Entonces, para salirnos de eso tenemos que entender que tenemos que respirar menos, reducir nuestro volumen inspiratorio. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para reducir nuestro volumen inspiratorio? Pues les voy a dar una serie de tips que les van a ayudar a ustedes a garantizar que su respiración se efectúe correctamente. Y el primero de ellos, ¿cuál es? La postura. Entiendan que para respirar menos debemos estar bien sentados. Cuando yo me siento mal, si yo me recuesto y me siento así como en la silla de computador, como mucha gente cree que está cómoda, ¿qué pasa con mi respiración? Inmediatamente se vuelve superficial. Fíjense en esto, cuando yo me recuesto,
el diafragma se inhibe, las costillas se colapsan acá y al estar así jorobado, las clavículas se cierran aquí. Entonces no puedo respirar, siento que no me entra el aire. Entonces, ¿qué voy a hacer yo si siento que no me entra el aire? Lo más normal es que yo empiece a respirar más profundo para poder ganar el aire. Y de esa forma nos enganchamos en la hiperventilación crónica, porque estamos mal sentados, no nos entra el aire y nosotros, en vez de corregir la postura, que es lo que deberíamos hacer, decidimos intensificar la ventilación y de esa forma nos enganchamos en el mal hábito de hiperventilar por estar mal sentados. Entonces, lo primero que van a empezar a revisar, por favor, es su postura, garantizar que siempre estemos sentados derechitos y así vamos a poder respirar cómodamente. Postura. Número 2, que es quizás el hábito más perjudicial para que nosotros respiremos más y no menos. ¿Cuál creen que es? La respiración oral. Muchos de nosotros respiramos por la boca sin darnos cuenta. Y cuando nosotros respiramos por la boca, entra y sale mucho aire. Y volviendo al tema del doctor Murillo, estamos expuestos a mayor material contaminante si yo tengo la boca abierta, porque para eso respiramos por la nariz, porque la nariz nos sirve de filtro para filtrar el material microscópico, las micropartículas y poder garantizar que llegue el aire limpio al pulmón. ¿Entendido? Entonces, muy importante que estemos conscientes de que estemos siempre respirando con nuestra boca cerrada y por la nariz. Esto va a garantizar que entre la cantidad de aire que debe ser a nuestro cuerpo y que no nos enganchemos en una hiperventilación crónica. Entonces tenemos postura, boca cerrada. ¿Y cuál es el último tip que les voy a dar para que empiecen a autoobservarse? Pues es esto, es el de la autoobservación. Debemos entender que la respiración natural es invisible, inaudible e imperceptible. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en reposo no debo presentar movimientos de mis clavículas, ni de mis hombros, ni de mis costillas. Si ustedes en reposo sienten que sus costillas se abren y se cierran, o que sus hombros suben y bajan, o que su respiración se oye. ¿Cuántos de ustedes han estado en cine y oyen a la persona de al lado respirar? Si ya nos estamos oyendo respirar o si oímos a alguien que está respirando,